Amigos, es un gusto de nuevo estar con ustedes. Mi nombre es Fausto. Estamos en tratamientos y curas de vida. Hoy quiero hablar acerca de las aclaraciones que debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a realizar la terapia de la orina, ya que pues me han hecho muchas preguntas acerca de qué es lo correcto cuando uno hace la terapia de la orina. Básicamente, quiero responder que no hay ninguna técnica especial para realizar esta terapia, ya que cada uno la realiza de acuerdo a sus necesidades y pues de acuerdo a el tiempo y cómo le quede mejor realizar esta terapia. Quiero aclarar que hay muchos mitos y muchas ideas que de pronto limitan a la persona que quiere comenzar. En primer lugar, por ejemplo, esto de que se toma solamente la orina de la mitad, que no se puede beber la orina del comienzo o la del final. Esto es algo errado. Yo llevo tomándola en su totalidad y hasta ahora no me ha pasado nada negativo, teniendo en cuenta esta recomendación de solamente el chorro de la mitad y no el de el principio o el final. Esto la verdad pues no me consta, puedo beber la que sea y sin que me haga daño. Otra pregunta que me han hecho es que si la orina después de 15 minutos pierde su efectividad o se vuelve tóxica. Bueno, quiero aclarar que en mi caso personal, pues la orina no tiene caducidad. Podemos hacer uso de ella fresca o añeja, tomándolo una hora después, media hora después o un año después. Desde que nosotros tengamos la orina en unas condiciones de asepsia e higiene correctas, no hay ningún problema. Podemos aplicarla, realizar enemas y beberla sin ningún inconveniente. Otra pregunta que a mí me han hecho es que si se necesita tener una dieta especial para uno iniciar con esta terapia. No hay ninguna dieta, solamente es el deseo de comenzar a practicar esta terapia y pues a medida que nosotros vamos ya haciéndola, nos vamos dando cuenta que tiene un mejor sabor cuando nosotros practicamos una dieta cruda y vegana. Cuando nosotros estamos comiendo alimentos cocinados, pues vamos a encontrar que el sabor es un poco diferente al que cuando nosotros utilizamos jugos de hojas verdes y ensaladas, verduras y vegetales crudos. Entonces, pues muchas personas optan de nuevo pues por esta dieta cruda y vegana porque se han dado cuenta que pues es más fácil. En primer lugar, ya no se tiene que ocupar mucho de la cocina cuando uno tiene que cocinar a cuando uno tiene sencillamente que empezar solamente picar los alimentos y aderezarlos pues con un poco de sal o sin sal según como lo quiera la persona, un poco de aceite de oliva y vinagre de manzana para que los alimentos tengan un buen sabor. Y también se ha comprobado que el uso de el aceite de oliva pues hace que los alimentos y en este caso pues las verduras puedan absorber mucho mejor en el organismo. También me han preguntado que cuando una persona está tomando medicamentos, que si hay que dejar primero los medicamentos. Bueno, esto yo lo creía también, pero como yo me he dado cuenta y según iba yo practicando la terapia, yo tomaba 10 medicamentos y a medida que yo iba tomando la orina, pues ya me iba dando cuenta que yo iba mejorando y entonces iba dejando los medicamentos, pero no se necesita previamente dejar los medicamentos para comenzar con la terapia. Uno mismo se va dando cuenta a medida que se va haciendo los chequeos médicos y las analíticas de sangre, cómo es que va saliendo todos los resultados y se va uno dando cuenta que ya con la orina está teniendo todos los resultados positivos, entonces pues va dejando de tomar los medicamentos, pero nunca podemos decir que la orina se vuelve tóxica o que no va a tener ningún efecto positivo cuando se están ingiriendo estos medicamentos. Es algo que en mi caso, nuevamente vuelvo y lo digo, a mí me ha funcionado de manera perfecta así. También podemos decir que cuando nosotros
estamos realizando de pronto terapias y las unimos unas con otras, también no tiene ningún problema, porque por ejemplo yo utilizo los enemas de café con los enemas de orina, la orinoterapia bebida y aplicada en la piel en masajes, y también utilizo el ayuno intermitente, los jugos verdes y la dieta crudivegana, y todo esto lo he podido integrar en una sola terapia y no me ha traído ninguna consecuencia a mi salud. Al contrario, he visto cómo se están complementando estas terapias para hacer que mi salud esté en perfecto estado. Así que pues solamente es como cada uno mirar y primero investigar por su cuenta qué terapias le van para su estado de salud, y de acuerdo a esto pues se va tomando pues las decisiones. Esto es algo que uno tiene primero que investigar, tiene que abrir la mente, tiene que empaparse sobre el asunto, porque nosotros mismos los que debemos tener esa decisión de cómo vamos a seguir esta terapia, ya que no necesitamos ni de un gurú ni necesitamos de ir a ningún lado para que la podamos practicar. Esto es gratuito, es en nuestra casa y es solamente con nosotros mismos, no tenemos que recurrir a nadie más. Entonces esto yo lo quería pues aclarar porque surgen muchas dudas. Solamente digo que la importancia de esto es empezar. He hablado de la orina fresca, que es muy poderosa porque pues contiene todo lo que nuestras glándulas están segregando, y entonces es el resultado de todo esto, y así que sea fresca o añeja pues curativa. Obviamente que cuando nosotros estamos utilizando la orina añeja pues esta va a tener un plus, ya que al dejar que todos sus componentes como que vuelvan a reestructurarse, porque ya sabemos que la orina es un líquido que está estructurado y es agua estructurada, entonces cuando nosotros la dejamos en reposo vamos a permitir que todas componentes vuelvan a reestructurarse, que los iones que tiene, que es básicamente lo que nos ayuda a curar, porque los iones excretando que son los electrolitos, entonces todo esto hace que al entrar de nuevo en nuestro cuerpo pues entre con mucha más potencia. Pero si lo quieren empezar con la orina fresca no hay ningún inconveniente. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que si no tengo muchos recipientes o botellas para ir reuniendo la orina, entonces pues yo lo que hago es ir dejando de a media botella o un poco en cada botella, y cuando la esté recolectando voy rellenando de nuevo en cada botella para que ya haya algo adelantado, y así pues poder comenzar con la orina añeja. Esto sirve para que de pronto cuando nosotros estemos practicando ya la terapia de la orina añeja pues no dejemos terminar toda la botella o el envase que estemos nosotros utilizando, sino que pues a medida que vamos teniendo recolectada la vamos dejando en estas botellas, y así vamos a tener como orina añeja siempre. Pero ya le digo, esto es de forma libre, cada persona puede tener su método especial, su método personal, y no hay forma de realizar esto incorrectamente, porque pues solamente lo que se necesita es higiene y ya, no hay forma de equivocarse con esta terapia de la orina. Así que amigos, bueno, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Nuevamente, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta que de pronto se me quedó sin responder, por favor la dejan en la caja de comentarios, y nuevamente les digo por favor que el like es muy importante, porque hay personas que en realidad quieren tener una esperanza de cómo poder recuperarse de sus malestares y dolencias, y el like lo que hace es que se difunda esto, que tenga más alcance y que llegue a más personas. Así que les agradezco mucho que por favor le den like a este video. Y bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Nuevamente, mi nombre es Fausto y es un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.